Saludos y bienvenidos a esta 17ª clase de el curso de Inmunología General. Y hoy día vamos a seguir conversando acerca de los tejidos linfoides asociados a las mucosas y además conversaremos un poquito acerca de los mecanismos efectores de las mucosas contra los patógenos. Entonces, el tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal es el tejido linfoide que se ha estudiado de manera más fuerte y en realidad fue el primero que se descubrió. Entonces, cuando pensamos en la mucosa intestinal, también va a depender del tipo de especie cómo vamos a tener organizado ese tejido linfoide. Por ejemplo, ustedes ven que en esta imagen, yo se las voy a ir mostrando ahí en verde, están mostrados cómo sería el epitelio intestinal. Hay linfocitos intraepiteliales en el duodeno, ¿ya? Linfocitos de la lámina propia también, pero por ejemplo, la vellosidad intestinal está lleno de linfocitos solo en ratas y humanos. Aparece una placa de Peyer, que ya vamos a ver, ya habíamos conversado acerca de placas de Peyer en órganos linfoides secundarios. En las criptas intestinales, solo los ratones. ¿Sí? Aparecen grandes placas de Peyer ya en la última porción del intestino delgado, pero solo en mamíferos y aves. Y cuando ya nos estamos acercando al ileón para entrar al intestino grueso, hay unas placas de Peyer continuas, una al lado de la otra, pero solo las vamos a encontrar en rumiantes, cerdos y caninos. ¿Sí? Y solo en cerdos van a haber algunos complejos linfoglandulares en el intestino grueso. Por lo tanto, todo esto, las placas de Peyer sí aparecen en todos, pero cómo se organizan es distinto en cada uno de los animales. Los reptiles, por ejemplo, no tienen acúmulos linfoides asociados a la mucosa intestinal. Solamente van a tener linfocitos difusos. ¿Sí? Entonces, pensando en cómo ocurre, cómo se organiza, tenemos la placa de Peyer, tenemos la célula M en la mucosa intestinal, y hay linfocitos intraepiteliales también, que pueden detectar el antígeno que está en la zona intestinal. ¿Okay? La célula M, como ya les decía, hace pasar por transitosis antígenos que están en el lumen del intestino a la zona inmediatamente inferior, donde está en este caso la placa de Peyer. Y la placa de Peyer son acúmulos linfoides, recuerden, por lo tanto ahí tenemos linfocitos B, linfocitos T y células dendríticas. ¿Okay? Entonces, la siguiente imagen es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si un linfocito intraepitelial o una placa de Peyer encontró un patógeno, va a presentar este patógeno, va a ocurrir la presentación de antígeno, se van a activar los linfocitos y estos linfocitos van a viajar al nódulo linfático mesentérico. Esa es una forma. Nódulo linfático mesentérico es el nódulo linfático que está drenando linfa desde el intestino, por si acaso. Esa es una forma. La otra forma es que viaje la célula dendrítica como tal, que aquí está mostrada con esos puntitos rojos intermedios. Y esa llegue al nódulo linfático mesentérico, donde ahí haga la presentación de antígeno. Pero como ustedes ven, también está ocurriendo la presentación de antígeno en la placa de Peyer o directamente de los linfocitos intraepiteliales y la célula dendrítica que está en la vellosidad intestinal. ¿Sí? Y eso va a llevar a una distribución sistémica
de los linfocitos activados. Y eso es algo muy importante que voy a comentar un ratito más en otra de las diapositivas. Por lo tanto, si ustedes recuerdan cómo está organizada una placa de Peyer, tiene un centro germinal donde hay muchos linfocitos B, y, que es el folículo, y alrededor vamos a tener linfocitos T de varios tipos. Y se puede mandar una respuesta inmune de tipo inflamatoria, donde hay una tendencia a que se activen linfocitos T helper 1 y eso activa una inmunidad celular, o que la respuesta sea más bien del tipo humoral, con una tendencia a la generación de linfocitos T helper 2 o linfocitos T reguladores, y eso va a tener una respuesta homeostática. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de antígenos y patógenos en el lumen intestinal, resulta que el lumen intestinal posee una microbiota. Hay bacterias que normalmente están ahí. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Bueno, ya tuvimos esa clase, ¿cierto? Lo que ocurre ahí es tolerancia periférica, principalmente del tipo anergia, ¿sí? Entonces, ustedes ven que obviamente las bacterias que forman parte de la microbiota son fagocitadas por la célula dendrítica, y la célula dendrítica la presenta. Pero hay una falla en la coestimulación y además hay linfocitos T reguladores que están indicando ahí, mire, no, ¿sabe qué? Usted no tiene que responder contra ese porque ese tiene que estar ahí. Es normal que esté ahí. ¿Okay? Y lo que dice es que eso ocurre aquí en la placa de Peyer o en el nódulo linfático mesentérico. Por lo tanto, para una bacteria de la microbiota normal, bueno, la mala suerte de que la destruyen igual para que la presenten, pero como la coestimulación no es muy buena, si ustedes recuerdan, entra en estado de anergia y no hay una respuesta, pero es una tolerancia periférica activa. Por lo tanto, va a ocurrir mientras esté esa bacteria en ese lugar. Pero ¿qué ocurre cuando hay una infección? Cuando hay una infección, la principal diferencia es que el epitelio intestinal libera citoquinas distintas. Entonces el epitelio intestinal dice, ¿sabes qué? Esta no debería estar acá. Libera citoquinas y eso activa y genera la coestimulación completa. Ustedes saben, esa sinapsis inmunológica que debería ocurrir normalmente. Entonces eso va a generar una respuesta inmune, que puede ser asociada celular o humoral. En general, siempre es una tendencia, siempre se activan las dos, pero hay una tendencia hacia humoral o hacia celular. ¿Okay? Eso es lo mismo que está mostrado acá. Solo que, wow, se ve más enredadito, pero ustedes ven cómo hay, tenemos las células dendríticas en el estado A, donde dice estado estacionario, y tenemos las bacterias en la microbiota normal, y eso genera linfocitos T reguladores, que son los que están mostrados aquí, FOXP3. Las células dendríticas le presentan a esos linfocitos y ellos indican no, por favor, no pasa nada, no pasa nada, no tienen que hacer nada, y ustedes ven cómo no hay ningún otro tipo de linfocito T que se genere. Pero ¿qué pasa si tenemos una infección o inflamación? Que es el mismo tejido el que empieza a liberar citoquinas. Esas citoquinas van a llamar más células del sistema inmune, por eso ustedes ven además neutrófilos y macrófagos ahí. Y la célula dendrítica va a activar linfocitos T, TGLPR 1, TGLPR 17, y eso va a aumentar la respuesta inmune. Por lo tanto, ¿qué es lo más importante aquí para que haya o no una respuesta inmune? Claro, el entorno de citoquinas. El entorno de citoquinas es lo que nos va a decir hacia dónde se va a dar
la respuesta. Y por lo tanto, si ustedes se fijan, no solamente células del sistema inmune están emitiendo citoquinas, están liberando, sino que también en las mismas células del epitelio intestinal. Por lo tanto, ¿cómo se responde a eso? Va a ser algo importante. Ahora, ¿qué inmunoglobulina es la principal que ustedes van a encontrar en las mucosas? Esto es efectivo para todas las mucosas, pero el ejemplo que doy aquí es ejemplo de la mucosa intestinal. Si tenemos un antígeno, la célula M lo traspasa, tenemos nuestra placa de Peyer, hay presentación del antígeno, las células viajan al nódulo linfático, se activan y si ustedes se fijan, van a la circulación sistémica, eso lo vamos a ver en un par de diapositivas más. Y después cuando vuelven activadas. Ustedes se fijan aquí cuando vuelve a la vellosidad intestinal, el linfocito B efector se diferencia de célula plasmática secretora de inmunoglobulina A, la inmunoglobulina A dimérica, que es la inmunoglobulina A secretoria. Entonces, esta célula plasmática en la mucosa va a generar inmunoglobulina A. Ahora, ¿qué significa que genera inmunoglobulina A? En esta imagen que está mostrada acá, la célula plasmática está sintetizando inmunoglobulina A y luego las une dos de estas Y por una cadena J que está aquí mostrada en azul. Esa cadena J es tomada por un receptor que aquí está nombrado como PIGR, un receptor de poliinmunoglobulina, y ese receptor toma la inmunoglobulina A y por transitosis la lleva a la membrana apical, hacia el exterior, hacia el lumen. Y lo que ocurre ahí es que en vez de liberar la inmunoglobulina A con ese componente J, además queda un trozo del receptor junto con la inmunoglobulina A dimérica y ese trozo de receptor se le llama el componente secretor, que aquí está mostrado con esa cajita azul. Y así es liberado a las mucosas la inmunoglobulina A. Y ahí se va a encontrar con los distintos patógenos, en este caso está mostrado ahí un virus. ¿Okay? Y cuando yo les decía que hay una circulación sistémica, es que existe eso que ocurre. Por ejemplo, si acá estamos en el intestino delgado y ahí apareció el antígeno, placa de Peyer, linfocitos se activan, viajan al nódulo linfático mesentérico, el nódulo linfático que drena la linfa desde el intestino, y luego por el conducto torácico, estas células activadas van a la sangre y por la sangre se distribuyen a todas las mucosas. Entonces, si hay un antígeno en la mucosa intestinal, después en la mucosa de todo el resto del organismo van a aparecer anticuerpos contra ese antígeno. La mucosa de la conjuntiva en el ojo, la mucosa genitourinaria, la mucosa bronquial, la mucosa, por ejemplo, de la glándula mamaria, en el caso que se esté en lactancia. Entonces, que aparezca un antígeno en una sección no significa que en el resto del organismo no va a haber anticuerpos contra ese antígeno. Lo va a haber porque la célula activada va a ser distribuida por todo el organismo. Recuerden que lo primero que ocurre cuando se activa un linfocito es una expansión clonal. Por lo tanto, no es que viaje uno, sino que empiezan sobre todo en el nódulo linfático, a dividirse y esas son las que van a las distintas mucosas.
Eso les quería contar acerca de este tipo de tejidos linfoides. Nos escuchamos en la próxima clase. Saludos.